En Argentina comenzamos la investigación en torno a Nietzsche a partir del año 1998 y estuvimos trabajando hasta el 2006 en una serie de proyectos de investigación subsidiados por la Universidad de Buenos Aires, y en esos proyectos nos propusimos sobre todo ver de qué manera Nietzsche fue recepcionado desde el año 1880 hasta 1945 en primer lugar, y luego de 1945 hasta 1983. Lo que encontramos en esa investigación fue básicamente una serie de cuestiones que nos llamaron mucho la atención, y es el hecho de que Nietzsche era recepcionado y su pensamiento era recepcionado en los sentidos más extraños. O sea, por un lado Nietzsche era pensado como un autor que tenía que ver con el nacionalsocialismo. Por otro lado, Nietzsche se convirtió en bandera de los anarquistas y de otros movimientos políticos de la época, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos no solamente con Nietzsche en el ámbito de la filosofía, sino que trabajamos con Nietzsche en el ámbito de la cultura popular, incluso de la publicidad. Una de las primeras cuestiones que encontramos y que nos resultó muy graciosa fue que en una revista de difusión masiva que se publicaba semanalmente, que es la revista Caras y Caretas de Buenos Aires, nos encontramos con una publicidad que hacía una alusión a Nietzsche, ¿no? Y entonces señalaba: Nietzsche fue un pensador que no amaba a los débiles, por lo tanto los débiles son llamados a tomar el tónico Sargol, que era un complejo vitamínico para llegar a ser superhombres, decía la propaganda, ¿no? También otro aspecto que investigamos es de qué manera Nietzsche estuvo presente en relación con ciertas teorías de la época que se pusieron en boga, por ejemplo, las teorías de la degeneración, y entonces algunos autores como Carlos Octavio Bunge vinculó la idea del superhombre con el degenerado intelectual o con el enfermo, y también en ese sentido fue asociado Nietzsche a fines del siglo XIX y comienzos del XX con las problemáticas que tenían que ver con lo que se ha llamado la mala vida, es decir, las personas que por determinadas condiciones sociales entran en el ámbito de la delincuencia. Y en ese sentido encontramos la aparición de noticias acerca de el hecho de la importancia que tenía la lectura de Nietzsche en generar, acciones por parte de delincuentes, ¿no? Cómo inspiraba Nietzsche a la delincuencia, e incluso también en esta revista Caras y Caretas apareció un caso muy mencionado en Estados Unidos, en donde dos jóvenes de clase acomodada, que no necesitaban matar, por así decir, y no necesitaban robar tampoco, deciden matar a alguien, ¿no? Y entonces ese caso en esa época fue comentado como, su titular era Los superhombres nietzscheanos, y se indicaba, que la idea de superhombre llevaba a la delincuencia. Eso lo encontramos no solo en el ámbito de estas revistas de difusión popular, sino también sostenido filosóficamente y sociológicamente, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con intentar convertir toda lectura del pensamiento nietzscheano y convertir a las obras de Nietzsche en elementos que, son peligrosos, no deben ser visitados porque llevan a la criminalidad, llevan a la delincuencia, a ese tipo de cuestiones. Con respecto a lo que es la recepción estrictamente filosófica de Nietzsche, nos encontramos con que, como a veces sigue aconteciendo aún en el siglo XXI, Nietzsche no fue un autor bien recepcionado en el ámbito académico. Han sido pocos los pensadores que se han ocupado de Nietzsche en Argentina. En ese sentido, tal vez cabría mencionar en primer lugar a Ezequiel Martínez Estrada, que escribió una serie de trabajos sobre Nietzsche y también un libro que se llama Heraldos de la Verdad, en donde tiene un capítulo dedicado a Nietzsche, pero que plantea que Nietzsche es un autor que a él le permite hablar de sus propias cuestiones, ¿no? Había un tema muy interesante con respecto a lo siguiente. Martínez Estrada estuvo
muy enfermo, tuvo una enfermedad que en esa época, digamos, no se le encontraba cura, es neurodermatitis, y se decía que era una enfermedad psicosomática, ¿no? Y él de alguna manera vinculó esta idea de Nietzsche de estar enfermo y llevar sobre su propio cuerpo la enfermedad de Occidente, la vinculó con el hecho de que él estaba enfermo por cómo iba el país, cómo iba la Argentina en esa época, ¿no? En esa época en que él escribía esto, bueno, el gobierno era el peronismo, por eso él era un antiperonista, y cuando termina el gobierno, bueno, mágicamente él se cura, ¿no? Entonces hay toda una vinculación de su pensamiento con el pensamiento de Nietzsche desde la cuestión vital, ¿no? Y esto es algo que encontramos en varios autores, o sea, no se piensa a Nietzsche como un filósofo, sino se lo piensa como alguien que ha planteado cuestiones para la vida práctica, para la moral en el sentido práctico, digamos, y también, ya que mencioné a Martínez Estrada, debería mencionar a otro pensador que, bueno, desde el punto de vista filosófico ha tenido mucha más relevancia que Martínez Estrada, que es Carlos Astrada, que, digamos, ha sido un pensador que, digamos, ha sido heideggeriano, ha pasado por distintas posiciones filosóficas y que, bueno, es el autor del Nietzsche, en donde él, paradójicamente, frente a algunas interpretaciones de la época que planteaban a Nietzsche como un pensador individualista, él considera que Nietzsche es el anunciador de el movimiento del comunismo, ¿no? Dice que Nietzsche tiene que ser leído en relación con lo que aconteció en Rusia en el año 1917, y entonces señala el ultrahombre, el superhombre, de alguna manera es el bolchevique, aquel que logra romper con digamos, con los estados autocráticos en donde está la figura del rey, de la figura o del emperador y la figura de lo divino. Otros pensadores que han trabajado a Nietzsche en esa época lo han interpretado básicamente como un literato, y esto corre paralelo a lo que fueron las interpretaciones que se daban en Europa, ¿no? Con respecto a qué se leía de Nietzsche, tenemos que decir que desde 1880 a 1945 básicamente se leyó a Nietzsche en traducciones del francés. O sea, no se leía a Nietzsche en traducciones directas del alemán, y eso se ve claramente en el hecho de que se hablaba de, digamos, y aparecían los textos citados como el origen de la tragedia, en lugar de el nacimiento de la tragedia, lo cual muestra muy bien, digamos, la forma en que se tradujo Nietzsche al francés, ¿no? Y bueno, de ahí se tradujo del francés al español. Eso era lo que circulaba en las bibliotecas, o sea, nosotros hicimos un trabajo trabajando en bibliotecas, revisando todas las revistas que había, no solo literarias y filosóficas, sino también las revistas de otros ámbitos, para ver también la presencia de Nietzsche en las cuestiones políticas, ¿no? En ese sentido, tratamos de cubrir un espectro bastante amplio, y yo creo que lo interesante que nos deja la investigación es el hecho de que Nietzsche puede ser pensado de muy diferentes maneras, pero nunca deja de estar presente dentro del ámbito de la cultura argentina. Es decir, desde aquel Nietzsche asociado a la criminalidad, al Nietzsche más contemporáneo, que tiene que ver con la asociación, por ejemplo, a muchas cuestiones artísticas, porque Nietzsche fue muy recepcionado por la gente que se dedica a temas del arte. Creo que lo que se hace patente en este trabajo en torno a la recepción de Nietzsche en la Argentina es esto que Nietzsche señalaba de su intempestividad y el hecho de ser póstumo. O sea, Nietzsche decía que él iba a ser entendido 2 siglos después de su época, y yo creo que van a quedar muchos siglos más para seguir recepcionando la obra de Nietzsche y viendo cómo Nietzsche es un autor que nunca deja de existir y de estar presente dentro del ámbito de la cultura.